Recientemente, desde el gobierno del presidente Barack Obama, las sanciones contra funcionarios venezolanos han estado presentes. Estas se han incrementado con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero, ¿qué implican estas? ¿Qué efectos tienen sobre el país? Este tema lo estaremos abordando en el programa de hoy. Bienvenidos. Varios funcionarios del gobierno venezolano han sido sancionados consecutivamente por autoridades de los Estados Unidos. Las más recientes y que ha tenido que hacer frente Nicolás Maduro durante su presidencia iniciaron formalmente el 8 de marzo del año 2015 con la orden ejecutiva del mandatario Barack Obama, bajo el precepto de que la nación es una amenaza inusual y extraordinaria. Pero con la propuesta por parte del Ejecutivo de llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, se encendieron de nuevo las alarmas y advirtieron a Maduro suspender esta actividad. Pese a la exhortación, el PSUV decidió llevar a cabo la elección el pasado 31 de julio del año 2017 y de inmediato autoridades de Estados Unidos se rebelaron. Los hombres y mujeres con los que me reuní hoy pueden saber con confianza que bajo la presidencia de Donald Trump los escuchamos. Estamos con ustedes. Y como dijo el presidente, no estaremos tranquilos mientras Venezuela se desmorona. Desde entonces, los pronunciamientos por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela no se han detenido. Un punto álgido y polémico fueron las declaraciones de Trump, en las que hablaba incluso de una acción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario. Fuimos amenazados directamente por el presidente de los Estados Unidos de una opción militar contra Venezuela. Es la amenaza más grave que ha sufrido nuestra patria desde el año 1902, cuando nuestras costas fueron bloqueadas por las entonces potencias de Europa, Alemania e Italia, Inglaterra principalmente, con el objetivo también de derrocar a un gobierno nacionalista. Finalmente, el pasado viernes 25 de agosto del año 2017, la presidencia de los Estados Unidos anunciaría lo que fue la primera sanción económica contra Venezuela. Esta contempla la prohibición de transar bonos soberanos y de la compañía petrolera estatal PDVSA. Las reacciones no se hicieron esperar y uno de los primeros en pronunciarse fue el canciller de la República, Jorge Arriaza, quien para el momento se encontraba casualmente en Norteamérica. Nosotros estamos estudiando, esta orden ejecutiva acaba de ser emitida y todos nuestros especialistas están estudiándola para dar las respuestas y proteger a nuestro pueblo. No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela. Nosotros, no solo al secretario general, también a la Asamblea General de Naciones Unidas, le solicitaremos tomar posición sobre estas amenazas insólitas, anacrónicas, hostiles, inamistosas, que nosotros no podemos aceptar bajo ningún respecto. Sin embargo, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, defendió la imposición de estas sanciones y las catalogó como un mensaje. En este momento nos pareció, dado que no estamos viendo ningún progreso para ayudar al pueblo de Venezuela y vemos más de la toma de poder que Maduro, que las sanciones eran una opción para mandarle un mensaje. Las sanciones de Estados Unidos han sido expuestas bajo el precepto de que en Venezuela se ha roto el orden constitucional. Nuestra resolución es inquebrantable. Nuestra convicción es clara. Aunque el presidente Trump ha dicho que tenemos muchas opciones para Venezuela, seguimos confiando en que trabajando juntos con nuestros aliados en América Latina, podemos lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. Lo hacemos porque es correcto. El derecho del pueblo venezolano siempre ha sido y será siempre la libertad. Venezuela tiene una democracia fortalecida, acosada, eso sí, asediada. Pero es una democracia vital. ¿Quién inventó el cuento de la dictadura? La derecha venezolana. Entonces van por el mundo diciendo y ganando gobiernos de derecha que repiten la misma falsedad, que en Venezuela hay una dictadura.
¿Quién puede calificar a Venezuela de dictadura? ¿Lo califica así el pueblo de Venezuela? Yo estoy seguro que no. Se habla de dictadura porque convocamos a una elección libre y democrática. Se habla de dictadura, pero quienes desde aquí han hecho el lobby para la intervención militar y extranjera, por ejemplo, compatriotas, aquí está la prensa del día de hoy, dice 63 candidatos de la llamada Mesa de la Unidad Democrática, donde se agrupa la contrarrevolución venezolana, se medirán en primarias para ir a las elecciones regionales del mes de octubre. Vaya extraña dictadura. El pueblo venezolano ha seguido con atención la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Al respecto, los ciudadanos opinan sobre las sanciones que han surgido. Para mí es una agresión incomparable, ya que no somos peligro para nadie y esas sanciones se meten directamente en la política de Estado. Bueno, es irrisorio hablar de sanciones de Estados Unidos contra Venezuela porque las sanciones son únicas y exclusivamente contra funcionarios públicos del gobierno venezolano. Son a título personal, no en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre la sanción, yo no creo que debería de ser, pues. Deberían de llegar a un diálogo para tratar de llegar a un acuerdo para no tener que llegar a la sanción. Esa sanción que puso Estados Unidos no es muy buena para nuestro país de Venezuela, porque realmente tenía que hacerse un diálogo primeramente y dejar esa impotencia que tiene ese país contra Venezuela, sabiendo que ellos de petróleo que ellos tienen, y ellos se benefician del petróleo y nosotros también nos beneficiamos. Las sanciones de Estados Unidos no, o sea, a nosotros no nos afecta aquí los venezolanos como tal vez. Y no queremos que Donald Trump nos esté, como te digo, amenazando aquí a Venezuela. Vamos a hacer una pausa, pero no se aparten. El programa apenas comienza. Al regreso, más de las sanciones que ha impuesto Estados Unidos contra funcionarios venezolanos. Continuamos presentándoles Reporteros, el programa de hoy dedicado a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a algunos funcionarios venezolanos. En esta parte vamos a ver las reacciones que justamente ha generado esta situación. A juicio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, las sanciones impuestas por el gobierno de su nación encaminarán a Venezuela hacia la libertad. Instamos a los que están dentro del gobierno, incluyendo a los que han sido sancionados, a distanciarse de la violencia y la dictadura. El presidente Trump dejó en claro que las acciones de hoy son el próximo paso hacia la libertad del pueblo venezolano. Para Maduro, las acciones del gobierno estadounidense responden a solicitudes que habrían hecho algunos dirigentes de la oposición venezolana. Julio Borges es la cabeza de quienes han pedido y han ido a hacer lobby para que a Venezuela se le impongan decisiones que nos afectan, nos causan un gran daño financiero, económico y energético. Que se inicie un juicio histórico por traición a la patria a todos los que han pedido estas sanciones económicas que hoy han sido tomadas y que dañan nuestra vida económica, nuestra vida social y afectan gravemente e hieren la economía nacional en plena fase de recuperación. Un juicio histórico por traición a la patria. Y los que estén en el exterior los solicitemos por código rojo. Las reacciones por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, no se hicieron esperar e incluso aseveró tener pruebas contra el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Nosotros hemos consignado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Justamente ellos habían solicitado un bloqueo financiero a Venezuela. Bueno, aquí están las pruebas y se consignó a los efectos de la investigación que, como ustedes bien saben, habíamos abierto al diputado Julio Borges, y no solamente al diputado Julio Borges, a todos aquellos actores de distintos ámbitos, del Parlamento venezolano,
del mundo académico en Venezuela y en el exterior que han solicitado el bloqueo financiero contra Venezuela. Algunos analistas internacionales e incluso políticos contrarios al gobierno venezolano han reiterado en varias oportunidades que la mayoría de las sanciones no son contra el pueblo venezolano, sino contra funcionarios del Estado. ¿Pero qué piensa la ciudadanía? A mí como ciudadano no me afecta, lo único que puede afectar es la economía nacional por culpa de estos gobernantes que tienen sus sanciones a título personal. Debe afectar a todos los venezolanos, debido a que el bloqueo económico es internacional y eso los mercados lo tienen en poder de ellos. Sí me afectaría, porque yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con lo que está pasando ahora, pero tampoco estoy de acuerdo con una sanción. Debería que esa sanción no se diera, esa sanción tiene que levantarle el presidente Donald Trump y analizar una cosa y hablar con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que el presidente hace muchos años está pidiendo un diálogo con toda la oposición, con la MU y aquella persona que traiciona a la patria, no debería estar traicionando a nuestra patria, sino más bien llevar al país, que el país siga adelante. Una de las empresas propiedad del Estado venezolano que está ubicada en tierras norteamericanas es Citgo, creada desde el año 1965. Tiene unas 6.000 estaciones de servicio abanderadas con su marca, 3 refinerías y unas 48 terminales de almacenamiento y distribución. Sin embargo, tras las sanciones anunciadas por Estados Unidos, el presidente Maduro mostró su preocupación por la situación en la que ahora quedará la compañía. Porque nosotros somos dueños de Citgo. Podemos hacer con esa empresa, en el marco de la ley, lo que necesitamos hacer. Si tenemos dividendos, tenemos derecho a trasladarlos a Venezuela, ¿o no? O sea, Trump está prohibiendo el traslado de dividendos de las empresas que funcionan en la economía de Estados Unidos a sus casas matriz. Es un robo, una estafa que nos está haciendo. O sea, nos está impidiendo que la casa matriz reciba, como legalmente así lo establecen las leyes de Estados Unidos y las leyes internacionales, los dividendos de una actividad económica que cuesta bastante esfuerzo. Nosotros tenemos dónde vender ese petróleo. No voy a decir más, pero Venezuela tiene mercado seguro para todo el petróleo que le vende a los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos seguir vendiéndolos a los Estados Unidos, pero parece que Donald Trump ha prohibido, por estas medidas coercitivas de persecución financiera, que Venezuela siga siendo un suministrador seguro de petróleo. A juicio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, las medidas del gobierno que representa solo buscan un camino constitucional para Venezuela. Instamos a los que están dentro del gobierno, incluyendo a los que han sido sancionados, a distanciarse de la violencia y la dictadura. El presidente Trump dejó en claro que las acciones de hoy son el próximo paso hacia la libertad del pueblo venezolano. Como venezolanos tenemos que apoyar a las Fuerzas Armadas. El país, ¿cuánto dinero se ha gastado en estos últimos 4 años en armamento para guerra? Cuando la guerra la tenemos internamente, 25.000 muertos al año por muerte violenta. Está difícil la situación sin apoyo internacional porque es la primera potencia a nivel mundial. Pero bueno, esta es la patria de Bolívar. No. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha ido a la Primera, a la Segunda Guerra Mundial y Venezuela tiene más de 206 años que no está en guerra, que no va a guerra. Sí podrían ser frente, pero no sería la mejor solución. El gobierno venezolano activó de inmediato un plan que comprende ejercicios militares no solo en el distrito capital, sino en varios estados del país, con el fin, según sus promotores, de demostrar la capacidad de las Fuerzas Armadas. A través del sistema misilístico antiaéreo IGLA-S, es un arma bien importante que tiene nuestra Fuerza Armada y que permite ubicar 600 puntos estratégicos para garantizar la defensa del centro del poder, que es la capital de la República, los poderes públicos, y eso nos permite a nosotros articular todos los esfuerzos con la Fuerza Armada para poner 146.000 combatientes a la orden de la defensa de la patria ante las amenazas de agresiones desde el punto de vista militar que hemos recibido en los últimos días. Se siente que estamos defendiendo nuestra patria y que aquí el pueblo civil, el pueblo venezolano, las mujeres de Venezuela no tenemos miedo. No creo,
Bueno, porque no sé, ellos están más preparados que las Fuerzas Armadas de acá. Vamos a hacer una pausa, pero no se aparten. Al regreso tenemos la opinión de analistas internacionales, quienes harán entender de mejor manera de qué tratan estas sanciones que Estados Unidos ha impuesto a funcionarios venezolanos. Última parte de este programa dedicado a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto contra funcionarios venezolanos. Y en esta parte, como lo habíamos anunciado, tenemos para ustedes el punto de vista de diversos analistas internacionales sobre esta materia. Para este espacio se ha consultado el criterio de dos analistas internacionales. Uno de ellos, Vicente Aldine, se identifica como marxista, además de tener experiencia en programas de radio y como articulista. Por otro lado, Carlos Luna Ramírez, quien es especialista en Derecho Internacional y director de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB. Ambos ofrecen su punto de vista sobre las recientes sanciones de Estados Unidos. Una acción ejecutiva es una orden del gobierno de los Estados Unidos hacia adentro de sus fronteras, es una acción soberana hacia adentro de sus fronteras, donde le dice a sus empresarios y donde le dice a sus capitales que no tienen capacidad de negociar con PDVSA o con el gobierno venezolano para así de esa manera cerrar las puertas a lo que es los capitales venezolanos y lo que son los papeles negociables venezolanos dentro de los Estados Unidos. La idea es ahogar la economía venezolana, crear las condiciones de una crisis humanitaria. Primero quisieron crear una guerra civil, generar en el país una guerra civil con estas situaciones que enfrentamos días atrás de las guarimbas. No pudieron, fracasaron ante la victoria de la Asamblea Constituyente y ahora pretenden ya irse de frente contra la economía del país, que ya lo han venido haciendo. Ante las acciones militares advertidas por Trump, consideran que Venezuela tiene ciertas herramientas para defenderse. Sin embargo, coinciden en que esto no garantiza solución a los problemas del país. Venezuela sí está preparada para enfrentar un conflicto bélico no convencional, donde se movilizan todas las fuerzas socialistas, todas esas vanguardias. Estoy hablando de trabajadores, estoy hablando de estudiantes, estoy hablando de pueblo en general, aparte de la Fuerza Armada, para poder defender a Venezuela. Sin embargo, lo que es el conocimiento estratégico militar moderno de la globalización, creemos sinceramente que la presta operacional venezolano es insuficiente. Es un gesto, es una acción de valentía, de dignidad que moviliza, que moraliza a los pueblos, y es esta la actitud que han expresado hoy nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas. Una actitud de rebeldía, de voluntad de lucha. Si quieren conquistar el país, si Estados Unidos se propone conquistar el país, tendrá que pasar por encima del cadáver de millones de venezolanos. Lo que se quiere es una restitución del orden constitucional democrático para que verdaderamente haya un Estado de Derecho que le genere a los venezolanos la certidumbre de cuáles son las reglas de juego por las cuales se están llevando. Y creo que a Estados Unidos ni a ningún país latinoamericano le conviene que haya un conflicto bélico en Venezuela. Diversos representantes del gobierno nacional han insistido que las sanciones de Estados Unidos afectan al pueblo venezolano, pero para Luna Ramírez, por ahora, esto no es así. En este momento no. En este momento, digamos que empezaría a verse afectado con estas órdenes ejecutivas que pueden estarse generando desde Estados Unidos al no permitirle a empresas y a capitales estadounidenses transar o comprar papeles negociables de Venezuela, con lo cual el gobierno venezolano cada vez ve menos fortalecida su capacidad de obtención de recursos. De que esto no se trata de una agresión contra los funcionarios del gobierno, contra el presidente de la República. Ya esto es una acción criminal contra todo el país. Bloquear las posibilidades de acceso al sector financiero internacional, a las transacciones internacionales, a buscar fondos para cualquier desarrollo o posibilidad de hacer compras de alimentos y medicinas,
Esos no son alimentos y medicinas que se lo van a comer o lo van a utilizar el gobierno. Es para el pueblo venezolano. Quien entienda esto sabrá que se trata de una agresión contra todo el pueblo. A pesar de la discrepancia de estos analistas y de los ciudadanos encuestados en los puntos anteriores, todos coinciden en cuál es la solución. Creo que el diálogo es la solución, respetando los principios de cada quien, de cada grupo, de cada sector. Creo que es una acción de la gente racional que debería emprender. Solo que cuando la codicia está de por medio allí, cuando las ganas de controlar el país y ese gran botín que dispone el Estado venezolano, de hacerse de ese gran botín y servirlo a los intereses de las grandes transnacionales, cuando hay grupos, factores políticos desde Estados Unidos que han venido pagando inclusive a la derecha venezolana, financiando a la derecha venezolana, entonces apelar al diálogo, al raciocinio para enfrentar juntos esta situación como venezolanos que somos, entonces queda atrás, queda destruido esa posibilidad. Que haya paz, haya alimentos, haya comida, todo lo más es la crisis económica que se está viendo ahorita aquí en Venezuela. Con unas nuevas elecciones, bajo otro general, venezolanos a trabajar. Internamente, todos los factores de gobierno y en contra del gobierno deben sentarse a una sola mesa para discutir los problemas. Ningún país en el mundo puede intrometerse en los asuntos de Venezuela. Somos nosotros los venezolanos que podemos echar este país para adelante. Todo el mundo buscará de Dios, sinceramente, indiferentemente de quiénes seamos y cómo seamos. Lo importante es hacerlo bien. Reconocer que uno falla, rectificar y seguir adelante, no hay manera. Definitivamente, tanto los ciudadanos como los analistas coinciden en que elecciones y un diálogo es el camino ideal para conseguir solución a los problemas que enfrenta Venezuela. Hasta aquí el programa de hoy. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de las cuentas en las redes sociales que aparecen allí en pantalla. Por su sintonía, muchas gracias. Hasta pronto.